del Pleno número 111. Continuamos con el siguiente punto del orden del día: propuestas de pronunciamiento de la Cámara. El punto primero está formado por dos propuestas de pronunciamiento. La primera de ellas, la número 62, instando al Gobierno de España a implementar con carácter de urgencia fondos destinados a una línea de créditos blandos para los agricultores afectados por las inundaciones, con el fin de facilitar la puesta en marcha de las tareas necesarias para la campaña agrícola en curso. Formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes. Para su defensa tiene la palabra el señor Escobar Muñoz por tiempo de 10 minutos. Bueno, se anima la sesión. A estas horas un poquito de humor no viene bien. No sé cuál era el más viejo de los mosqueteros. No sé. Yo no soy ni el más viejo ni el más joven, así que no sé, me pierdo ahí en esos cuatro. Pero usted sabe que no he sido yo precisamente el que ha inventado esa denominación. Por eso, cuando usted empezaba por ponernos su 20º no sé cuánto plan de empleo y ha hecho ciertas alusiones, pues me he acordado de esas películas de abogados malos en los que son capaces de hacer perder y condenar a un inocente. Cada vez que usted hablaba me convencía más de que teníamos que abstenernos, mantenernos al margen de la pelea que usted tenía. A medida que hablaba decía, no, te la vas a comer con patatas. Me está buscando cada acompañante y cada abogado que digo, no, imposible. Bueno, ya veremos en qué queda todo eso. Bien, hace unas cuantas semanas parecía que había llegado el fin del mundo en forma de inundación a Extremadura y ahora parece que ya no ocurrió nada. Parece que ha cabido una manta de silencio sobre ese tema y la propuesta que hacemos es muy sencillita, porque hay daños concretos que se han producido en muchas explotaciones y que tienen que ser abordados. No solamente daños que afectan a los cultivos por retraso en la campaña, por pérdida de la capacidad productiva, sino los más graves y que no los cubre ningún seguro agrícola son los daños patrimoniales que han perdido un número importante de agricultores. La Consejería ya ha contabilizado hasta 6.000 hectáreas de zonas afectadas. Ya veremos a ver en qué profundidad han sido afectadas, gravemente, levemente o menos. Pero lo que nos parece que es más importante, lo más difícil de sufragar y lo que corre más prisa es precisamente, pues quizá en torno, esto siempre ya sabemos es como las peleas que uno mantiene con el seguro del coche cuando lo tiene que arreglar, entre 5 o 6 millones de euros o 7 en costes con pérdidas patrimoniales. Hay expedientes individuales que ya son por 60 o 70.000 euros. Y desde luego es evidente que los daños causados por las inundaciones se han debido a unos desembalses. Bien hecho, mal hecho, con previsión, sin previsión, pero desde luego no fue la lluvia la que provocó las inundaciones, sino la acumulación de agua, la suelta de golpe de determinados desembalses. Y corresponde al Estado el hacer esfuerzo económico para resarcir a los agricultores afectados. De luego, una de las vías que proponemos, a instancia de las organizaciones agrarias, que hoy, por cierto, están en Madrid intentando arreglar todo esto y mover, es la línea de créditos blandos para que los agricultores puedan afrontar la recuperación de sus explotaciones. Hoy nos han confirmado, señor Chávarri, que no hay constancia en el Ministerio del Ramo de ninguna petición económica de ayudas ni desde la delegación del Gobierno ni desde la Consejería para este tipo de daños, los daños patrimoniales. No sé si se les ha pasado, si están en ello, si ya están haciendo todavía las valoraciones, pero no tienen notificación. Ya digo que los agricultores de algunas sociedades estaban allí hoy, nos han dicho, mira, aquí no saben nada de que haya daños patrimoniales. Saben que hubo daños en la infraestructura, daños en los cultivos, pero lo que supone la pérdida de tierra agrícola. Ustedes saben que a veces los arroyos y los ríos, cuando van con más carga de la que tienen, enderezan los meandros y arrastran lo que es la tierra de cultivo y la tierra útil. Y eso ha ocurrido. Y cuando una parcela ha estado inundada durante varios días, pues entonces, digamos, durante un par de años o tres queda reducida casi a cero la capacidad de producción.
Por eso, porque la responsabilidad corresponde al Gobierno de la Nación, es al que habrá que decirle que, además de los daños en los cultivos, de retraso en las campañas, de las infraestructuras, hay daños patrimoniales y los tienen que afrontar o tienen que ayudar a afrontarlos. Y, desde luego, la vía de créditos blandos suele ser la más tradicional, suele ser la más socorrida para intentar resolver esa petición. Por eso creo que no será difícil llegar al consenso sobre esta propuesta, ya que va todo hoy. Hoy hay un esfuerzo enorme por parte el consenso, te concedo, me concedes, te doy, te acepto, te doy un cromo, me das otro cromo. En fin, bueno, quiero decir que yo me alegro de que el espíritu de consenso impere y que esta propuesta pueda salir adelante. No quiero hacer ninguna broma frívola sobre eso de los cromos y demás. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, turno en contra o de fijación de posiciones de menor a mayor representación para los grupos parlamentarios. Así, por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra el señor Torres Gil por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Don Pedro, empezaba usted la jornada esta mañana en la primera intervención que usted tenía aquí diciendo a mi compañera: voy a votar que sí, aunque dudo que esta iniciativa sea seria o sea por quedar bien. Pues yo le voy a decir lo mismo, don Pedro. Voy a votar que sí, aunque tengo muchas dudas de que esto lo haga usted en serio o lo haga para quedar bien. Y mire, don Pedro, ha empezado usted la intervención, aparte del mosquetero, que no se identificaba usted si con el más nuevo o con el más viejo, pero ha dicho: hace unos días era el fin del mundo y ahora esto lo hemos silenciado. Aquí hay culpables de lo que se ha silenciado el tema de las inundaciones, y no lo busque usted de esta parte de la bancada. Nosotros pedimos una comisión de investigación para depurar responsabilidades, si las hubiera, saber qué es lo que había pasado y hasta dónde llegaba la responsabilidad patrimonial como consecuencia de un desembalse negligente. Y fue la mesa, la mayoría de la mesa, en la que un representante de su grupo, más los dos del Partido Popular, han decidido, ateniéndose a una arducia reglamentaria porque no somos competentes en materia de desembalse, que no haya esa comisión de investigación. Había un compañero mío que esta mañana lo decía: no seremos competentes en desembalse, pero desde luego sí hemos sido los sufridores de la negligencia del desembalse, señor Escobar. Por lo tanto, mire usted, si es que en sus propias palabras está, en sus propias palabras, nadie ha silenciado, al menos en esta parte de la bancada del hemiciclo, nadie ha silenciado de que podamos hablar de las inundaciones y si hay que proponer préstamos blandos o préstamos duros. Y claro que sí, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, don Pedro, porque esto tiene muy poco recorrido. Tiene muy poco recorrido. Porque, entre otras cosas, el día 18 de mayo acaba el plazo que se ha dado la mesa de seguimiento para evaluar los daños que presenten los perjudicados. Y será entonces, y ya lo anuncio aquí, a partir del 18 de mayo, cuando nosotros pidamos por acuerdo del reglamento, así lo prescribe el reglamento, pidamos esa información para evaluar esos daños. Porque aquí sí que hay responsabilidad patrimonial del Estado, querámoslo o no, porque usted lo ha dicho perfectamente. Pero es que además, don Pedro, aparte de la comisión de investigación, si es que se nos han pasado algunos trenes, don Pedro. El día 7 de marzo, una moción del Grupo Socialista, entre varios puntos en los que le recuerdo, don Pedro, que usted estaba de acuerdo en su inmensa mayoría, pero había uno que era los seguros agrarios, que usted no lo veía por la información que le había llegado. Ahí pedíamos líneas de financiación a los agricultores, que por cierto, le recuerdo, don Pedro, que absolutamente todos esos agricultores que se hubieran podido beneficiar, si hubiéramos aprobado aquella línea de crédito, hoy tendrían ya esa liquidez, ya la tendrían, y no habría que ahora que decirle al Gobierno de España, pues claro, usted aquí lo ha despachado muy fácilmente, pidamos al Gobierno de España líneas de crédito, y lo vamos a hacer, pero yo albergo pocas esperanzas, porque al día de hoy
Lo único que sabemos es que después de esas inundaciones, aparte de habernos negado la comisión de investigación al Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, es una publicación de un listado de varios términos municipales con la relación de polígono y parcelas afectadas por la inundación y el desbordamiento del Guadiana. Eso es lo que sabemos. Y aquí tenemos que transmitir tranquilidad, sosiego y alguna esperanza a los agricultores. Don Pedro. Porque pedirle al Gobierno de España que habilite líneas de créditos blandos está muy bien, pero posiblemente muchos de esos perjudicados como consecuencia de la negligencia del desembalse y de esas inundaciones, aunque saque esa línea, que tengo mis dudas, el Gobierno de España, cuando lleguen las entidades financieras, no les van a posibilitar la capacidad de que puedan percibir ese préstamo, don Pedro. Y lo sabe usted bien, pero en fin, para aquello de seguir aunando el día del consenso, nosotros vamos a votar que sí a esta iniciativa suya. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Señor Torregil, me gustaría que retirara, y si no lo retira esta presidencia, lo que ha dicho acerca de la mesa de esta Cámara, que utiliza argucias reglamentarias. Esta mesa, señor Torregil, pues si no lo voy a retirar yo de oficio, esta mesa lo que utiliza es el reglamento escrupulosamente que ustedes han aprobado en las legislaturas anteriores. Por tanto, no, yo no voy a entrar a debatir, simplemente se lo ratifico y le digo que queda retirado por parte de esta presidencia. A continuación, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Sánchez Álvarez por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señoría, en primer lugar, no puedo sin más que felicitar al Gobierno de Extremadura y al presidente Monago por su rápida, eficaz y buena gestión en las inundaciones acaecidas el pasado mes en determinados lugares de la cuenca del Guadiana. Han sido muchas las críticas vertidas desde el Partido Socialista con respecto a los desembalses. Desde este grupo parlamentario, en consonancia con el Gobierno de Extremadura, siempre va a velar por los intereses de los extremeños. Si se demostrara negligencia en los desembalses, lo denunciaremos, pero no tenemos por qué dudar o desconfiar de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Señorías, esas críticas no tienen sentido, porque sencilla y llanamente las inundaciones han sido provocadas por las cuantiosas lluvias que han caído en esta región durante este invierno. El mes de marzo, por ejemplo, ha sido el más lluvioso en los últimos 40 años. Esto ha provocado una serie de desbordamientos en nuestra geografía, sobre todo en la cuenca del Guadiana, a su paso por Extremadura, ocasionando, como todos saben, grandes daños en infraestructura, equipamiento, servicios públicos y bienes de titularidad privada. Evidentemente, esas familias afectadas, esos agricultores, deben encontrar una respuesta de la Administración y de los poderes públicos. Pero ahora, señor Torre, en el año 2013 y en el año 2010, o cuando se produzcan. ¿O cuál fue la respuesta, señor Torre, del señor Fernández Vara ante las inundaciones acaecidas en 2010? ¿No la saben? ¿Sí? ¿No la saben? Yo se lo voy a decir. Señores agricultores, la Junta de Extremadura no tiene nada que ver. Eso váyanse a delegación del Gobierno y allí, ya si eso, le darán alguna solución. Esa no es una respuesta que puede dar un gobernante a su pueblo. No lo puede hacer. Y eso fue lo que hizo el señor Vara. Por eso, desde esta tribuna, ya le pidieron en ese momento insistentemente que aprobara ayuda. Y el señor Vara no hizo nada. Le importaba bien poco los agricultores extremeños. Ya lo ha dicho muchas veces, como aquella frase célebre suya de que el sector primario había que quitarle importancia aquí en Extremadura. ¿Y qué ha hecho el señor Monago? A pesar de la situación económica que se ha encontrado, pues dio la cara, salió a dar la cara por esos agricultores, por todas esas familias afectadas y, en definitiva, por todos los extremeños que de una manera u otra se vieron afectadas por los daños de la lluvia. Y salió
y salió como tiene que ser un presidente, apoyando y desde el primer momento dando ayuda. Puso a disposición 3 millones de euros del fondo de contingencia y tras visitar las zonas afectadas aprobó en el Consejo de Gobierno otros 12 millones. Señores diputados, 15 millones, señorías, 15 millones de euros para las zonas afectadas, que se van a beneficiar estos agricultores en un futuro muy próximo de la reforma de sus infraestructuras. También aprobaron una serie de medidas dirigidas a mitigar los daños sufridos por la población en sus viviendas, en las explotaciones agrarias, establecimientos comerciales e industriales. Eso son medidas. Y ahora también el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIE pide créditos blandos para los agricultores. Bien, es buena idea. Se la vamos a aceptar. La compartimos. Pero también tienen que saber que el propio Gobierno de la Nación ya ha anunciado que está elaborando un Real Decreto para abordar todo esto y que los agricultores, todos los afectados y también los municipios tienen hasta el próximo 18 de mayo para entregar en delegación del Gobierno la evaluación de daño. Por ello, entendemos que habrá que esperar a ese Real Decreto a ver cuáles son las medidas que pone a disposición de los agricultores en su caso. Y si no fueran suficientes, pueden venir aquí ustedes y proponer una ampliación de estas medidas. Pero sinceramente, el trabajo se ha hecho bien, se está haciendo bien y seguro que las próximas actuaciones y los resultados van a ser satisfactorios para las partes afectadas. Señorías de la oposición, antes de juzgar cual república bananera, sin estudiarlo y sin ver los datos de una manera veraz, habrá que esperar las conclusiones que entre ellas tiene que dar la Comisión Interdepartamental de Seguimiento. Por sus acusaciones también no han tenido en cuenta que el 20 de marzo se celebró una junta de explotación, un órgano consultivo colegiado que transmite una postura a la Comisión de Desembalse. En esta junta están representadas las eléctricas, las comunidades de regantes, la Administración Central y Autonómica, la cual presentó un informe de situación y perspectiva, decidiéndose guardar todo el agua que se pudiera y solamente soltando 4 hectáreas al día para producir energía. Y eso lo saben ustedes. No entiendo por qué lanzan esas acusaciones falsas de negligencia. Y como los hombres normales todavía no tenemos el poder, voy terminando, señora presidenta, como los hombres normales no tenemos todavía el poder de controlar la intensidad de la lluvia, a no ser que los señores socialistas sí sepan, para que yo ya, visto lo visto, me espero de ustedes cualquier cosa. No se puede hacer esas acusaciones a la ligera. Nada más y muchas gracias. A continuación y conforme al reglamento de este Parlamento, al Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIE le corresponden 2 turnos de 5 minutos. ¿Los agrupa? Bien, pues tiene la palabra el señor Escobar Muñoz por tiempo de 10 minutos. Señor Torres, me encanta su tono firme y claro y contundente, de verdad. A veces debatir es un placer, a veces. Pero tengo que decirle desde el mayor aprecio que usted sabe que la propuesta de esta mañana necesitaba mayoría cualificada. Esta no. Hay un pequeño detalle que dicen allá por América, un pequeño detalle que lo estropea todo. Esa propuesta necesitaba, la de esta mañana necesitaba mayoría cualificada y ustedes sabían que no iba a salir. A pesar de lo cual me parece muy bien que se plantee y que uno no le importa meterse en batallas que se pueden perder. Imagine usted que yo llevo toda la vida perdiendo batallas y no precisamente por los mosqueteros que salen de buenos, Le aseguro que tengo mucho más aprecio por Arturo Pérez Reverte y por Alatriste que por cualquiera de los mosqueteros. Permítame el guiño literario. Pero bien, era más fácil y puede salir y parece ser que va a salir. Pero claro, ya no me queda más remedio que volver a una de las partes de su intervención, clara y contundente, y no creí que tuviera que recordarle a usted que se estudie el reglamento de la Cámara. Ya desde la mesa han protestado, yo no me meto en eso, porque no es lo mismo una comisión de estudio, que nosotros la tenemos pedida para las inundaciones y para evaluar los daños
porque es lo que podemos hacer en algo que no es nuestra competencia. Y ustedes saben que eso no es competencia nuestra. También, además de recordarle el reglamento, con el que ya se han llevado varios refregones de cosas que supuestamente no se pueden hacer, y después el reglamento está para ser cumplido y para ser cambiado. O primero para ser cambiado, pero en todo caso para ser cumplido. Yo le recomendaría que se leyera el informe de 5 letrados que han sido consultados sobre el ámbito de competencia de una comisión de investigación o una comisión de estudio. Y luego ya el colmo. Ustedes saben que la lucha contra el fraude fiscal no es competencia de las comunidades autónomas. Por eso ustedes, el Grupo Socialista, tienen pedida una comisión de estudio sobre el fraude fiscal, que es lo que nosotros hemos pedido sobre un tema que no es de nuestra competencia, que son las inundaciones. Por eso hay cosas que a veces parecen lo mismo, pero no lo son. En cualquier caso, le agradezco la entrada, que digan ustedes que van a votar a favor, y luego veremos cómo lo hacemos técnicamente, que además reconozco que de esto usted sabe bastante más que yo. La línea de créditos blandos tiene sus recovecos. Puede ser directamente con las entidades bancarias o no, o puede ser directamente del Estado. Ya no tenemos bancos de crédito agrícola. Se privatizó. Hace ya mucho tiempo que se privatizó el banco de crédito agrícola. No me acuerdo quién lo privatizó, pero por ahí estará, lo buscaré. O pueden ser subsidiando los intereses, a un interés bajo, 0,5, el 1. O sea, hay varias formas técnicas que podemos hacerla, pero no cierre usted la puerta de golpe a que eso después no va a salir bien. Por eso me extraña que al final usted, se mostrara tan escéptico cuando me dice que hay que ofrecer esperanza, que hay que ofrecer un tono positivo a los agricultores, porque necesitan esa esperanza. Entonces, yo creo que puede funcionar una línea de créditos blandos. ¿Cómo? Ya le buscaremos la forma. Hay varias alternativas. Y yo creo que vía subsidiación de intereses, vía acuerdo con las entidades financieras, yo creo que los agricultores pueden tomar un poco de esperanza. Y le aseguro que en su pueblo se lo agradecerían. Y le dirán: Paco, estuviste muy bien. Menos mal que había hecho esto, que nos hacía mucha falta. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para cerrar el debate por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra el señor Torres Gil por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Usted ha retirado las palabras mías sobre las argucias reglamentarias, está en su derecho. Lo matizaré. La aplicación reglamentaria sobre el techo competencial de la Junta de Extremadura no ha permitido que los socialistas puedan debatir aquí una comisión de investigación por la mayoría de la mesa. Me imagino que eso entrará dentro de los cánones reglamentarios, señora presidenta. Pero, en fin, he dicho que vamos a apoyar esto en aras del consenso y ojalá se pueda habilitar una línea. Pero, claro, me sorprende cuando sale el portavoz del Grupo Popular y nos ha hecho aquí un discurso que yo le agradezco. Pero, mire usted, le voy a recordar que las inundaciones o el desbordamiento del río Guadiana no ha sido como consecuencia de las lluvias continuadas del mes de marzo. Porque le voy a dar un dato de días, simplemente. Mire usted, el día 29 fue viernes y llovió moderadamente bien en Extremadura. El día 30 fue sábado y no llovió apenas nada en Extremadura. Y el día 31 fue domingo. Casualidades de la vida, llovió y bastante en Extremadura. ¿Sabe usted cuándo estaba desbordado el Guadiana a partir de Medellín? El sábado 30, el día que no llovió. Y ha apelado usted que no tenemos competencia y que además hay una comisión de desembalses que en efecto se celebró el día 20 de marzo. Y fíjese usted si estarían preocupados los regantes. Don José Espinosa Benítez, Comunidad de Regantes de Badajoz, en el canal de Montijo, en esa comisión de desembalse, interviene y dice: esto es el acta de la Confederación, señor Espinosa, para manifestar su preocupación por los efectos de un posible desembalse de la zona baja, Badajoz o Talavera. Lo advierte el señor Espinosa. El director técnico de la Confederación comenta que ha llegado el momento de ese posible desembalse. Si llegado el momento de ese posible desembalse, se avisaría a la población. Además cuenta que en los próximos días se comenzará el turbinado desde Orellana a razón de 4 hectómetros día, y la capacidad embalsada estaba por encima del 85%.
¿Sabe usted qué es lo que significa esto? Que ni tan siquiera se cumplieron los acuerdos de la Comisión de Desembalse, porque no se avisó a la población. ¿O cree usted que si se hubiera avisado a la población, las graveras del Zújar que se inundaron, camiones y máquinas, el propietario las hubiera dejado bajo el agua? Claro. Y si también lo han hecho, si tan maravillosa gestión ha hecho el gobierno de Extremadura, que por cierto yo no he mencionado en mi primera intervención, porque yo no he puesto ni en cuestión la actuación del 112 y del consejero o del presidente Monago con el helicóptero, he estado hablando de la posible negligencia en el desembalse. Si también lo han hecho, ¿qué problemas tenemos para que vengan aquí a una comisión de investigación y nos digan, lo hemos hecho maravillosamente? Y ustedes en el 2010 fueron tremendamente torpes. Claro, pero fíjese usted, en el 2010 no hubo ni tan siquiera esa movilidad de los agricultores para pedir la posible responsabilidad patrimonial, porque fue un desembalse que se avisó, se encauzó y además las lluvias acompañaron en el proceso del desembalse, cosa que aquí no ha ocurrido. Por eso le digo, si tan claro lo tienen, si tan perfectos son, que yo no estoy discutiendo la responsabilidad de los técnicos de la Confederación, pero ¿qué me está usted contando? Es que los técnicos de la Confederación, los ingenieros hacen las maniobras del pantano sin el visto bueno y sin la dirección del director técnico y del presidente de la Confederación. ¿Pero de qué me está usted hablando, señor diputado? Claro, pero si es que este no era el tema, y si tan claro lo tienen, de verdad, acepten ustedes la comisión de investigación y que vengan el director de la Confederación, el delegado del gobierno, los técnicos, los agricultores, que venga todo el mundo. Primero, para que nos cuenten qué ha pasado, la información que tenían y lo que es más importante, señor diputado, para que eso no vuelva a ocurrir en Extremadura. Por lo tanto, hombre, escudarse en la comisión de desembalse cuando ya le preguntan y dicen no va a haber problemas porque estamos turbinando en Orellana y casi ahogamos a la ciudad de Badajoz, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Torres. Para cerrar el debate, señorías, por el Grupo Parlamentario Mayoritario, Grupo Popular Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Sánchez Álvarez por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. De verdad, señor Torres, no se entera. De verdad que la crítica es buena, pero es buena la crítica cuando es sana. Y la de usted en este momento parece que usted ha visto que únicamente ha llovido en Extremadura. Parece que únicamente ha sido la Confederación Hidrográfica del Guadiana quien ha desembalsado. Señoría, entérese, y esto no es una mentalidad vieja ni joven, esto es la mentalidad del día a día, que es el Real Decreto que se va a poner en práctica. Es porque a nivel nacional, evidentemente, el invierno ha sido muy lluvioso y ha habido inundaciones, multitud de inundaciones. Mire Castilla y León, 15.000 hectáreas afectadas. Castilla-La Mancha, 1.600 hectáreas afectadas. Aragón, 12.000. Navarra, 1.000 hectáreas afectadas. Es decir, que se han obcecado ustedes en que los desembalses, lo cierto y verdad es que media España está con ese problema, que no es un problema de política, señoría, que esto es la naturaleza como la vida misma, que llueve, los pantanos se llenan y hay que desembalsar, señor Torres, que no se entera. Y como la naturaleza y sus mandatos no se pueden prever, la política lo que sí está es para mitigar. Señorías. Silencio. Y para ayudar a los afectados. Y eso es sencillamente lo que ha hecho el gobierno del presidente Monago, como les detallé en mi primera intervención. ¿Y cómo hace? Cuando facilita la labor de los agricultores, como cuando facilita su actividad al pagar el adelanto de los 200 millones de la PAC a más de 53.000 perceptores, o le facilita la labor del olivar cuando se le paga a 2.900 agricultores más de 6 millones de euros que estaban pendientes desde que ustedes gobernaban, o le facilita la labor cuando le paga la ayuda agroalimentaria, agroambiental al cultivo del tabaco por casi 800.000 euros, o le facilita la labor a la reestructuración y reconversión del viñedo con más de 1 millón de euros. Y tenemos un gobierno que da la cara por la profesión de agricultor para que tenga reconocido su título, y por eso por primera vez ha conseguido la declaración de oficio de agricultor a título profesional, y se han simplificado las gestiones administrativas y un largo etcétera, un suma y sigue.
y se lo van a explicar bien. Es decir, dar la cara con los agricultores no es venir aquí, señores socialistas, a decir esa serie de disparates a la que desgraciadamente ya nos tienen acostumbrados. Venir aquí a criticar una labor de un gobierno que da la cara. Ustedes tienen que ponerse al lado del presidente, porque el agricultor no quiere política de palabra ni de foto, como lo hacían ustedes. Quiere política de hecho, con lo que me han dicho, como lo que he dicho yo aquí anteriormente. Fíjense si las medidas tomadas por el gobierno de Extremadura, por el presidente Monago, son buenas, han beneficiado también directamente a los agricultores, que la propia UPA, nada sospechosa de compartir nuestras ideas, ha felicitado al gobierno de Extremadura. ¿Sí han oído bien? El señor Ignacio Huerta, secretario general de UPA-UCE, dice: hay que reconocer que el gobierno de Extremadura ha actuado rápido y bien tras las inundaciones. Una vez más son ustedes los únicos que critican, los únicos que pretenden hacer política con la desgracia de las personas. Una vez más se han vuelto a quedar solos, señor Torres. Con esto no quiero decir que esté todo hecho. Evidentemente habrá cosas que habrá que ampliar esas ayudas con créditos blandos o como finalmente se llamen. Habrá que completar las ayudas, mecanismos que faciliten su labor y que les ayude a paliar esos frutales que no se pudieron fumigar o esos tomates que no se pudieron plantar en su tiempo. Y no nos cabe la menor duda de que ahí estará el gobierno de España y de ahí estará el gobierno de Extremadura y ahí estará para seguir dando la cara por todos los agricultores. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Álvarez. Señorías, concluido el debate de la propuesta de pronunciamiento, vamos a proceder a votar la iniciativa. La someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 65, votos a favor 65, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de la Cámara queda aprobada la propuesta de pronunciamiento. La segunda de las propuestas de pronunciamiento es la número 66, por la que se insta al Gobierno de España a retirar el anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad educativa LOMCE y abrir un proceso de diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa, instituciones, asociaciones y con los sectores políticos competentes en la materia, para llevar a cabo un análisis de las necesidades y de los objetivos del sistema educativo español, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, Partido Socialista Regionalistas, y cuyo registro de entrada fue el número 10.682. En primer lugar, y por dicho grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Ruiz de Gaunas por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Esta propuesta de pronunciamiento que presenta el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista coincide con la convocatoria de una huelga general en la educación. Dos son los motivos de esta huelga. Por un lado, exigir al Gobierno la retirada de la Ley Wert, la denominada Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, y por otro, denunciar los recortes que el Gobierno está llevando a cabo en la educación de nuestro país. Y, señorías, es la primera vez en España que se convoca una huelga que abarca a todas las etapas educativas, desde infantil y primaria hasta la universidad, contra unas medidas que apuestan por una educación selectiva, segregadora, que está hecha desde una óptica recentralizadora, que devalúa la formación profesional y que no resuelve de ninguna de las maneras los problemas de la educación, y donde participan conjuntamente profesorado, alumnado y padres y madres. El Partido Socialista comparte y apoya absolutamente los motivos que han llevado a la convocatoria de esta huelga, porque jamás se ha producido un ataque y un destrozo de la educación pública como el que estamos viviendo desde que gobierna la derecha en España y la derecha en Extremadura con el señor Monago. El último barómetro del CIS del mes de octubre del año 2012
pone de manifiesto que los extremeños y las extremeñas consideran que la educación es uno de los principales problemas de Extremadura, junto al paro, los problemas económicos y la sanidad. Y es que los ciudadanos son conscientes que desde que gobierna la derecha en Extremadura se ha perdido la calidad y la equidad en la enseñanza. Este curso escolar ha empezado con 800 profesores menos y para el próximo ya hay previsto una disminución de otros 150 más. Hay más alumnos por aula, menos desdobles, menos apoyos y refuerzos, menos atención a la diversidad, menos becas y ayudas al estudio, como las ayudas para libros de texto y material escolar o las ayudas a transporte de bachillerato y formación profesional. Hay menos dinero para pagar los gastos de funcionamiento de los centros públicos no universitarios, donde ustedes han pegado un tijeretazo de alrededor del 40%. Pero todos estos recortes, estos tijeretazos a los que están sometiendo a la educación, lejos de eliminarse cuando mejoren las condiciones económicas, como el Partido Popular nos quiere hacer creer, han venido para quedarse, gracias a la nueva ley educativa, la LOMCE, que el Partido Popular va a imponer amparándose en su mayoría parlamentaria. Este grupo parlamentario considera que esta Cámara debe pronunciarse sobre esta nueva ley educativa y exigir al Ministerio de Educación que retire este anteproyecto, porque los extremeños y las extremeñas, el profesorado, los representantes sindicales, los padres y las madres, el alumnado nos están diciendo en las calles y en las plazas de Extremadura que no quieren esta ley. Por ello, mi grupo parlamentario propone la siguiente propuesta de pronunciamiento. Primero, retirar el anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Segundo, abrir un proceso de diálogo para analizar las necesidades y los objetivos del sistema educativo español mediante la elaboración de un documento abierto de trabajo con objetivos de diagnóstico. Y tercero, situar en el centro de este debate a la comunidad educativa. A continuación, paso a analizar las principales novedades de esta ley que afectan de forma muy significativa al alumnado. En tercero de la ESO, con 13 o 14 años, los estudiantes ya tendrán que elegir si quieren matemáticas A o matemáticas B, dependiendo si van a estudiar bachillerato o van a estudiar formación profesional. Al terminar tercero de la ESO, o incluso al terminar segundo, el alumnado podrá ser derivado a una nueva fórmula denominada formación profesional básica, que sustituye a los actuales programas de cualificación profesional inicial. En cuarto de la ESO, con 14 o 15 años, cuando las actitudes y las capacidades del alumnado están todavía en pleno proceso de desarrollo, tendrán que elegir entre dos trayectorias bien diferenciadas. Una trayectoria que los llevará directamente al bachillerato y otra hacia la formación profesional. Esta medida supone el establecimiento de dos vías que conducen a dos títulos diferentes, con distinto valor académico y, por tanto, con distinta consideración social, lo que supone que la vuelta a un modelo en que la formación profesional se convierte de nuevo en una vía subsidiaria de la vía académica. Son a todas luces dos itinerarios excluyentes y sin posibilidad de vuelta atrás, que clasifica al alumnado antes de finalizar la enseñanza obligatoria. En los últimos borradores se ha abierto la posibilidad de que un alumno, independientemente de la vía cursada, pueda presentarse para obtener uno u otro título, pero esto, que en teoría es posible en la práctica, es totalmente impensable, ya que las asignaturas que se cursan por una u otra vía son totalmente distintas. Por ejemplo, señorías, tenemos que en la vía académica se cursan asignaturas como física y química, biología, latín y economía, mientras que en la vía de enseñanzas aplicadas lo que se estudia es tecnología, ciencias aplicadas a la actividad profesional o iniciación a la actividad emprendedora. Por lo tanto, es difícil que un alumno pueda superar una prueba externa distinta a la del itinerario que él mismo ha cursado. Señoría, una de las novedades más importantes de la reforma, sin duda, es la mencionada sustitución de los actuales programas de cualificación profesional inicial por la denominada formación profesional básica, o la sustitución de los programas de diversificación curricular por los programas para mejora del aprendizaje y el rendimiento. En ambos casos se adelanta la edad para cursar estos programas un año, pero lo más sangrante de la reforma es que ni la formación profesional básica ni los programas de mejora del aprendizaje conducirán a la obtención del título de la ESO, como sí sucede con los actuales programas de cualificación profesional inicial o los programas de diversificación curricular. Y es que la formación profesional básica, tal y como se configura actualmente en la ley, es una vía
que simplemente sirve para sacar por la puerta de atrás a los alumnos con más dificultades y para sacarlos además de las estadísticas del fracaso escolar. Su único objetivo, es fomentar la empleabilidad, creando obreros con escasa formación crítica y escasa formación académica. Señorías, el aumento del alumnado de formación profesional debe producirse por disminución del número de alumnos y alumnas que abandonan el sistema educativo y nunca disminuyendo el número de alumnos que cursan el bachillerato. También, señorías, el acceso a los ciclos superiores de formación profesional se hace más difícil, pues hará falta superar una prueba de admisión para estas enseñanzas, con independencia de que se haya obtenido el título de ciclo formativo de grado medio o el título de bachiller. Uno de los objetivos de la ley es mejorar el nivel de conocimientos en materias que, según el ministro Wert, las considera prioritarias. Pues bien, señorías, las medidas propuestas se centran en aumentar la carga lectiva en materias instrumentales, dejando de lado otras áreas creativas y formativas que van en detrimento de la formación integral del alumnado, como cultura clásica, música, dibujo, ética, etc. También se pretende disminuir el número de materias que se cursan en educación secundaria y reducir el número de vías alternativas en bachillerato. Por último, quiero hacer mención a una de las medidas que, a mi juicio, va a perjudicar más al alumnado y que va a provocar el aumento del abandono escolar del sistema educativo. Se trata de la propuesta de realizar pruebas nacionales externas y estandarizadas en segundo o tercero de primaria, en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato. Estas pruebas serán evaluadas por agentes externos y el contenido de las mismas serán fijados por el Ministerio, lo que supone un intrusismo excesivo del Ministerio en las competencias educativas de las comunidades autónomas y además supone un desprestigio para el profesorado. Las pruebas de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato son implantadas con carácter de reválida, de manera y forma que si no aprueban estas pruebas no obtendrán el título de la ESO o el título de bachillerato, con lo cual los alumnos no podrán acceder a otros estudios o, en el caso de bachillerato, no podrán acceder a la universidad. A estos exámenes hay que añadir las pruebas de selección que podrán determinar las universidades y la nueva prueba obligatoria de acceso a los ciclos superiores de formación profesional ya mencionados. En fin, señorías, el sistema educativo se convierte en una verdadera carrera de obstáculos. La recuperación de las antiguas reválidas supone una vuelta al pasado que manifiesta además una gran desconfianza hacia el profesorado. Pone en duda su capacitación técnica y profesional al dar más valor a los resultados de una prueba puntual y descontextualizada que a la información recogida por el profesorado en el proceso de evaluación continua de su alumnado a lo largo de todo el curso. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz de Gaunas. En turno en contra o de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, Izquierda Unida Verde Síes, señor Casco Ruiz, desde el escaño. Muchas gracias, señor presidente. Muchas palabras se han dicho en este hemiciclo contra la LOMCE y no voy a repetirlas ni a cansar a sus señorías con una reiteración de las mismas. Que la LOMCE es un fracaso se demuestra en dos cosas. Una, en la huelga masiva y que han secundado la inmensa mayoría de los estudiantes y de los profesores, y desde Izquierda Unida felicitamos el éxito de la huelga. Lo segundo, razón además que motiva el que nosotros votemos a favor de esta iniciativa, una ley cuyas bondades no ha sido capaz de convencer ni al hermano del ministro que la propone, es una ley muy mala. Gracias, señor Casco. Por parte del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, la señora Valadez Pulido, por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados. ¡Qué miedo, señora de Gauna! Si la llego a escuchar eso, voy a la huelga hoy. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! No me extraña que sus comisarios políticos tengan muertos de miedo a padres, a madres, a niños y a todo el sistema educativo. Por eso están tan revueltos. Es que da miedo, realmente da miedo. Pero la verdad es que les voy a decir una cosa. Miedo. ¡Qué miedo!
¿Cómo pueden explicar o entender o leer, con lo bien que lo ha leído usted en la tribuna, esas cosas que no sabemos de dónde habrán salido? Porque hay muchas de las cosas que usted ha dicho, creo que las ha sacado de contexto. Bien. Con respecto a las palabras de don Víctor Casco, decirle que, bueno, su planteamiento frontal a la ley, pues lo conocíamos desde el mes de octubre. Ha hecho referencia al hermano del señor Ver, a quien yo también he leído y a quien me parece que ha dicho algo tan acertado como esta frase: no confundan la política con el sectarismo, que es lo que se está haciendo hoy día en España. Confundimos la política, la manera de hacer política, con imponer la ideología a todo el país, una ideología caduca y rancia de la izquierda del siglo pasado. Y también voy a hacer referencia a otra frase del hermano del ministro, porque cada uno tiene derecho a dar clases, a impartir clases donde le dé la gana, y este señor pues lo está haciendo en otro sitio, y dice: soy más partidario de hacer propuestas que protestas, cosa que me parece lo más lógico para hacer política, y que el debate debe partir del conocimiento previo. Yo me pregunto, ¿qué conocimientos tienen hoy muchas de las personas que se han manifestado? Porque yo he estado en contacto con muchos de ellos y no saben ni a lo que iban. Nada más que tenían que ir de huelga porque se lo habían dicho los del sindicato no sé cuánto, se lo habían dicho los de la confederación no sé qué, se lo habían dicho. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en España, un desconocimiento total de una reforma de la LOE, que, como muy bien ponen el Grupo Socialista en su propuesta de pronunciamiento, ponen que hay que retirar este proyecto, pero que hay que abrir un proceso de diálogo y porque hay que situar a la comunidad en el centro del debate y demás. Bien, si se han leído lo que supone la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, tenemos que partir de algo tan importante y tan fundamental que es la LOE. Sí. La LOE, en el 2006, viene en la justificación de la propuesta de pronunciamiento del Partido Socialista. La LOE en el 2006 fue aprobada por todo el consenso, el diálogo con todos los sectores sociales. Fue algo realmente grandioso e importante en la sociedad, en la comunidad educativa. Pues bien, entonces, ¿para qué la LONCE? Pues la LONCE, la única pretensión que tiene es la de complementar y mejorar la LOE. Porque, señora de Gauna, como usted dijo en una intervención en la Comisión de Educación, una ley tiene que tener una trayectoria de como mínimo 12 años para poderla evaluar. Pues lo que está haciendo el Partido Popular, la derecha esta que ustedes tanto nos calumnian y nos dicen, se está haciendo una reforma para complementar y mejorar la LOE, porque lo que no podemos permitir es dejar que siga sangrando el sistema educativo español hasta el año 2025. Por lo tanto, señorías, hay que tener presente que no se deroga la LOE, se mejora, se le introducen una serie de mecanismos y se le introducen una serie de reformas necesarias para darla a la actualidad. Y les voy a explicar algo que creo que debemos tener todos muy claro. Esta Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación no parte de un capricho del señor Ver, no. Parte de unos planteamientos y de unas debilidades que se han observado en el sistema y que están patentes en los informes nacionales e internacionales relativos con la educación. Y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, pero ¿ustedes están de acuerdo en que hay que atajar el abandono educativo temprano? Yo les pregunto en esta asamblea, ¿hay que atajarlo? Pues yo creo que sí.
Pues esa es una de las debilidades que se ha detectado, porque en España, en el año 2012, hay un índice de abandono educativo temprano del 24,9%, mientras que en la Unión Europea, la media de la Unión Europea es del 13,5%. ¿Habrá que hacer algo? Hay que hacer algo, por lo menos tender que España tenga un 15%, tender al 15% de abandono educativo temprano. Terminando, señoría. Segundo, paro juvenil, 55,6%. ¿Habrá que hacer algo también? Titulados en secundaria, el 65% del total de la población de entre 25 y 34 años no tiene la titulación en secundaria, como ya ha explicado también aquí esta mañana la vicepresidenta primera del Gobierno, y de la población que ni estudia ni trabaja. Por tanto, nosotros, las condiciones que tiene actualmente nuestro país, necesita la LOMCE. Y, señor presidente, si me permite, basada en 5 pilares fundamentales. Tiene que terminar, señoría. Termino, señor presidente. Garantizar el derecho a la educación, flexibilidad del sistema, reorganización del sistema y el equilibrio de todos sus elementos. Por lo tanto, a la propuesta de retirada de la LOMCE les decimos frontalmente que no. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Valadés. En turno de réplica, señora Ruiz de Gauna, dispone de un turno de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señora Valadés, la invito a las manifestaciones que están convocadas hoy a las 8 de la tarde en toda España, en todas las provincias de España, porque usted, como profesora que es, debe conocer que el profesorado es el gran perjudicado de esta reforma. Esta reforma que usted dice que lo que hace es mejorar la LOE. No, señora Valadés. Esta reforma no es una reforma, es una contrarreforma, no mejora la LOE, la estropea totalmente. Todo lo que se había conseguido en la Ley Orgánica de Educación se va a perder ahora con esta nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa que pretende imponernos el Partido Popular. Eso es lo que está ocurriendo en la educación en España. Y le diré, señora Valadés, que el profesorado va a ser el gran perjudicado porque cambia la LOMCE, cambia sus condiciones laborales, porque permite que pueda ser trasladado de centro o pueda cambiar de especialidad dependiendo de que haya horas suficientes en sus centros o no. Y además le diré que esas pruebas externas, esas reválidas que ustedes han puesto, lo que pone en evidencia es la falta de confianza en los profesionales de la educación. Hay un claro retroceso también en la participación democrática de los centros educativos, con la creación de una dirección vinculada a la Administración y con unas atribuciones que le conceden un poder absoluto a la hora de admitir alumnos, contratar profesorado o recusar a otros. Y, por otra parte, se reduce el poder de decisión del Consejo Escolar, pasando a ser un mero órgano consultivo. La familia y los profesores se quedarán sin poder incidir en el gobierno del centro educativo, cuando su participación siempre se ha considerado un factor clave para alcanzar el éxito educativo. Se produce una recentralización de la educación, usurpando competencias educativas a los gobiernos autonómicos, en la línea de ataque a las comunidades autónomas a las que ya nos tiene acostumbrados el nuevo Gobierno de España. En el caso de Extremadura, la responsabilidad y competencia en el establecimiento de los contenidos comunes y las competencias básicas va a pasar del 35% al 25%. La educación en valores sufre un fuerte varapalo con la supresión de educación para la ciudadanía y derechos humanos y la ética en cuarto de la ESO, y se implantan unas materias de educación ético-cívica como alternativa a la religión. El mismo Consejo de Estado ha pedido al ministro que implante una asignatura obligatoria relacionada con los valores humanos y éticos, ya que los alumnos de religión no lo cursarán a lo largo de toda su formación, lo que supone una discriminación para este alumnado.
Por otra parte, se favorecen los conciertos educativos con los centros privados, ya que, por una parte, al considerar esta formación profesional como básica y estar encuadrada dentro de la enseñanza obligatoria, podrá ser objeto de concierto, y, por otra parte, se realizan los conciertos con aquellos centros que discriminan por sexo. Asimismo, se favorece la libre elección de centro con la justificación de la creación de centros de especialización curricular que permite la selección del alumnado en función de su expediente académico. Terminaré aquí el análisis de las principales novedades, pero quiero hacer especial hincapié en todos los aspectos reseñados y que tienen que ver con la segregación temprana, con las reválidas y con el desvío del alumnado con más dificultades a la formación profesional básica, porque todas estas medidas dificultan enormemente el acceso a los estudios superiores a quienes más problemas pueden plantear, ajenos a su propio talento o voluntad. Por todo eso, no compartimos la orientación de la reforma y dudamos mucho que se puedan alcanzar los objetivos enunciados en la misma. La calidad y la equidad, señorías, de un sistema educativo no son elementos contrapuestos, sino que en materia educativa, calidad y equidad deben ir de la mano. Terminaré mi intervención con una valoración sobre los recursos económicos que se pretende destinar a esta reforma. Y verán, señorías, por mucho que se empeñe el ministro o la consejera de Educación de la Junta de Extremadura, el presupuesto destinado a educación sí influye mucho en la calidad y en la equidad de la enseñanza que se imparta. En los presupuestos generales del Estado, el Ministerio de Educación ha disminuido sus presupuestos en un 14% y el gasto educativo, la inversión educativa, bajará un punto del PIB de aquí al año 2015, colocándose en solo al 3,9%. El coste de la reforma se estima en 408 millones de euros en los 3 primeros años, pero el Ministerio no presupuesta el coste de la consolidación hasta el año 2020. En esta fase serán las comunidades autónomas las que deberán pagar los costes indirectos y que dependerá de la reducción del índice de abandono escolar. El coste que se baraja, que deben pagar las autonomías, ronda los 925 millones de euros. Todos sabemos que en estos momentos de crisis económica las autonomías se van a encontrar con graves dificultades para poder acometer reformas recogidas en la ley web. Está claro, señorías, que lo que se pretende aprobar es una ley de educación a la medida de un presupuesto mínimo, como si al Ministerio le hubieran encargado la tarea de legislar para ajustar el sistema educativo al 3,9% del PIB. O lo que es peor, como si, fijado el objetivo ideológico de menguar la enseñanza pública, se hubiera decidido de antemano recortar los recursos económicos destinados a la escuela pública. Vaya terminando, señoría. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señora Ruiz de Gaunas. Para cerrar el debate, los grupos parlamentarios de menor a mayor dispondrán de un nuevo turno de 5 minutos cada uno de ellos. Señor Casco, ¿hace uso del turno? Desde su escaño, señoría. Señora Baladés, cuando antes usted bajaba a la tribuna le he oído decir en un suspiro: no sé por dónde voy a salir. Y tenía usted toda la razón. Le ha tocado un papel muy difícil, que es defender una ley que incluso una parte considerable de su grupo, de su partido, rechaza. Yo le pido no solo que escuche a los manifestantes, por cierto, debe haber sido algo extraordinario, porque algunos estamos aquí desde las 9 hasta esta hora, no hemos tenido tiempo ni del café. Me alegro de que haya conseguido salir a la calle y hablar con los manifestantes. Yo le pido que hable usted con gente del Partido Popular, que no entienden la reforma de la LOMCE que ha hecho el señor Wert. Y además le daré un dato más que evidente. Este viernes se iba a aprobar en el Consejo de Ministros. Ya han anunciado que no. Y lo más probable, y yo espero que sea así, es que al final el ministro lo retire, porque sabe que esa ley no le conviene a la educación, que esa ley solo le interesa a algunos grupos de presión y que esa ley tiene todo el rechazo de la comunidad educativa, de gente que son de izquierda y de derecha, de votantes suyos y de todos los votantes, por supuesto, de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor Casco. Señora Ruiz de Gauna dispone de un nuevo turno de 5 minutos. Dispone, señoría, de un nuevo turno de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Señorías, no quiero dejar pasar el diagnóstico sobre la situación del sistema educativo que realiza el Ministerio y que nosotros no compartimos, como tampoco compartimos que la aplicación de la LOCSE y la LOE puedan considerarse un fracaso. Tenemos un sistema educativo al que hay que reconocerle grandes avances, aunque todavía persisten problemas que se pueden subsanar. Tenemos, y eso hay que reconocérselo a este sistema educativo, tasas cercanas de escolarización de próximas al 100% entre los alumnos de 3 y 16 años. El nivel educativo de la nación ha mejorado notablemente. Se ha avanzado también mucho en la escolarización en la educación infantil de 0 a 3 años, gracias al Plan Educa 3, que fue impulsado por los gobiernos socialistas y que, desgraciadamente, ha sido paralizado por el ministro Wert. Nuestro sistema educativo ocupa uno de los lugares más altos en equidad, según los informes PISA, esos informes que a ustedes les gustan tanto. También en España es líder en eficiencia, es decir, líder en la relación entre medios y resultados de la educación. Se ha aumentado el gasto en educación como porcentaje del PIB hasta el 5,07%, aunque desde que gobierna el Partido Popular y el señor Rajoy lo ha disminuido al 4,81%. Ha habido un avance histórico en los presupuestos destinados a becas y ayudas al estudio. Es cierto que nuestra debilidad está en las cifras de abandono educativo. Sin embargo, se han conseguido mejoras importantes en los últimos años con la introducción de programas de refuerzo y apoyo, con disminución de alumnos por aula, con desdobles y profesores de apoyo, así como con los programas de cualificación profesional inicial. Todo lo que el PP ha eliminado. Por eso, señora Valadez, no nos creemos esta reforma de esta ley educativa, porque habla de que su objetivo es acabar con el abandono escolar. Sin embargo, después no pone los medios para acabar con él. La tasa de abandono escolar temprano, que son las personas de 18 a 24 años que han abandonado su formación en el sistema educativo, ha pasado de 30,5 a 26,5, y en Extremadura hemos pasado desde el 41% hasta el 31,7% en los últimos 10 años. Por lo tanto, hay que reconocer que la educación en España y en Extremadura ha mejorado y mucho. Está claro que el Partido Popular, aprovechando su mayoría en el Congreso, va a aprobar esta ley, pero no existe una ley educativa que se vaya a aprobar con un rechazo tan mayoritario, no solo por los grupos políticos, sino también por la comunidad educativa, los sindicatos, el alumnado y los padres y madres. Por lo que vaticino que esta ley, si se aprueba en las condiciones que está, no va a tener un largo recorrido, pues volverá a ser eliminada cuando haya un nuevo equilibrio de fuerzas políticas en nuestro país. Este anteproyecto se ha hecho sin un estudio previo y se ha hecho sin contar con la comunidad educativa. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista, consciente de la falta de diálogo y de debate que ha existido en Extremadura respecto a esta ley que nos quiere imponer el Partido Popular, ha solicitado las comparecencias en la Comisión de Educación y Cultura de los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, PIDE, AMPE y CESI, así como a las asociaciones de madres y padres, con el fin de que realicen una valoración de este anteproyecto y nos den a conocer sus propuestas. En España llevamos demasiadas leyes educativas, que esta supondrá la 6ª ley orgánica educativa desde la llegada a la democracia. La LOMCE va a suponer un retraso en la educación de nuestro país, un paso atrás para la consecución de un sistema educativo estable y moderno, y sus cambios solo fomentan la inestabilidad de nuestro sistema educativo. Desde mi grupo parlamentario rechazamos el anteproyecto de ley de educación del Gobierno del Partido Popular, porque lo que necesita la educación española no son leyes nuevas, lo que necesita son más profesores, más becas y no más recortes. Por lo tanto, nosotros nos alegramos de esta noticia que nos ha dado a conocer el señor Casco, que aparece en las noticias de la cadena SER, y dice: el Gobierno podría no aprobar mañana la reforma educativa. El Ejecutivo baraja la posibilidad de aplazar la aprobación del proyecto de ley, pese a que Educación había anunciado que la reforma se llevaría mañana al Consejo de Ministros. La noticia también añade que parece que son dos los motivos por los que el ministro se está pensando retirar esta ley, y es el éxito de la huelga que se ha celebrado hoy y, por otro, la soledad parlamentaria del Partido Popular de cara al inicio de la tramitación en el Congreso. Si esto fuera así, nosotros, como Partido Socialista, nos comprometemos a participar en los debates para poder realizar una ley que sea consensuada en el tiempo y que permita que exista una estabilidad en las leyes educativas en nuestro país.
que falta nos hace. Muchas gracias. Gracias, señora Ruiz de Gaunas. Para cerrar el debate por el Grupo Parlamentario Mayoritario, Grupo Popular, Extremadura Unida, y por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra la señora Valadez Pulido. Bien, gracias, presidente. Como todos conocemos, la Comisión Permanente del Consejo de Estado, que se celebró el día 18 de abril, ha emitido un dictamen, el de la valoración positiva de los elementos fundamentales de esta ley que tanto hemos debatido aquí en la Asamblea de Extremadura, que seguimos debatiendo y que, si se dilata en el tiempo, seguiremos debatiendo y haciendo aportaciones, pero aportaciones constructivas. La verdad es que el dictamen que ha emitido el Consejo de Estado ha sido una valoración muy positiva de la ley. Yo no sé por qué en los aspectos fundamentales, en esos aspectos que a todos nos interesaría reformar, no le damos la suficiente importancia, porque lo que quedan por realizar es una serie de observaciones. O sea, lo que realiza el Consejo de Estado son una serie de observaciones más bien técnicas y jurídicas que, como dijo ayer en el Senado el ministro Wert, tendrán que ser atendidas, tendrán que ser subsanadas, tendrán que ser revisadas antes de su remisión al Consejo de Ministros. Probablemente la idea del ministro sea la de revisar a conciencia y mantener esos diálogos y esos debates con los distintos sectores educativos para que la LOMCE vaya con todas las bendiciones. Saben ustedes que se han hecho una serie de puntualizaciones relacionadas con la religión, con la educación diferenciada, con la distinción entre asignaturas, con las lenguas cooficiales, con educación para la ciudadanía. Todas esas cositas pues habrá que pensarlas, repensarlas y adaptarlas para que la LOMCE lleve todas las bendiciones. No entiendo por qué el Partido Socialista quiere aferrarse a un sistema fracasado y engañan a todos los correligionarios diciendo que es que falta de consenso y falta de diálogo. Pero si aquí estamos dialogando ya, llevamos un año dialogando. Hace más de un año que se abrió el diálogo con todos los sectores, comunidades, AMPA, FREAPA, CONCAPA, sindicatos. Si estamos dialogando permanentemente. Pero, sin embargo, no obstante, siguen metiendo miedo. Silencio, señorías. Silencio en el hemiciclo. Se sigue metiendo miedo a la población, y ahora parece ser que en esta segunda intervención le tocaba al profesorado. Pero si el profesorado es la piedra angular del sistema educativo, si gracias a la implicación personal del profesorado, a su profesionalidad, a su vocación de servicio público, nos mantenemos dignamente, gracias al profesorado que lleva sobre sus espaldas la responsabilidad de la formación integral de nuestros alumnos. Y este profesorado lo que necesita es el respaldo de una administración educativa para mejorar el desempeño de su labor, que hasta ahora no existía. Y en el borrador del 11 lo que se establece, algo que aquí no dice nadie, y yo creo que hay que informar a todo el mundo, es el estatuto del personal docente no universitario, que no existía. Un estatuto del personal docente no universitario donde se recoja su formación inicial, la selección del profesorado y el desarrollo de la carrera profesional de ese profesorado. Que no entre soldado y salga soldado raso, sino que tú tengas la posibilidad de crecer personal y profesionalmente. Y eso lo critica el Partido Socialista. Y otra cosa que nos critica es la autonomía de los centros, que además será la pieza clave para desarrollar precisamente las carreras profesionales. Por lo tanto, sí a una reforma del sistema, que reduzca el abandono escolar temprano,
que instaure una formación profesional dignificada y que mejore la empleabilidad de nuestros jóvenes, sí a un sistema de evaluación y sí a la autonomía de los centros y sí a que se termine con el fracaso escolar en nuestra comunidad. Todo lo demás son mentiras y malos augurios. La educación pública no puede peligrar nunca, porque la educación pública es necesaria, es un servicio que se da al ciudadano y que el ciudadano tiene derecho a ella. Eso del mercantilismo es una pura demagogia, puesto que apostamos por la autonomía de los centros y precisamente la rendición de cuentas a la sociedad es porque exista más transparencia y calidad del sistema educativo. Eso de las reválidas es otra cosa falsa. Repiten como loros la palabra de reválida. Evaluación de los rendimientos de los alumnos y de los rendimientos de los centros para tomar medidas cuanto antes. Y eso del consenso, seguimos aferrados al consenso. Pues sí, tiene que haber consenso. Vaya terminando, señoría. Voy terminando, presidente. La segregación, llaman segregación. Silencio en el hemiciclo, señorías. A cuando se permite una transitabilidad por el sistema. Silencio, a cuando señorías. puede existir una libertad de elección de centro. A cuando pueden existir una variedad de modelos educativos. A eso le llama la izquierda segregación. La reforma de la formación profesional es muy necesaria en este momento. Hay que irse dejando antiguas clacas del sistema que no hacía que nuestros jóvenes no tuvieran posibilidades de un trabajo digno. ¿Y cómo es posible que hablen en esta forma cuando precisamente la libertad de decisión de los alumnos es lo que les va a hacer que elijan una enseñanza adaptada a sus necesidades, a sus competencias y a sus intereses? Que no decida por ellos el Estado, que cada uno tenga libertad de elección. Y nada más, simplemente decirle que nosotros, se apruebe ahora, se apruebe después o más, diremos que sí a una reforma educativa en España con esos puntos fundamentales que nos hacen falta para equipararnos a Europa y para poder lograr los objetivos del Horizonte 2020. Nada más, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Valadés. Concluido el debate, señorías, someto a la consideración de la Cámara la propuesta de pronunciamiento. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 65, votos a favor 33, en contra 32, abstenciones ninguna. Queda aprobada la propuesta de pronunciamiento. Agotado el orden del día, señorías, se levanta la sesión.